Bueno, por fin tengo el honor de tener a la maestra Ocarina Castillo. Yo la andaba pololeando. Usted sabe lo que significa pololear, ¿no es cierto? Sí, se, Ya, se ok. enamorando, pues. Exactamente, así yo la estaba pololeando para que me dijera que sí y pudiésemos tener esta conversación por acá, por Instagram. Así que bueno, primero que nada la voy a presentar. Ella es antropóloga y investigadora venezolana, profesora titular en la Universidad Central de Venezuela. En 2020 se incorporó como individuo de número de la Academia Nacional de Historia de Venezuela en el sillón Q. Yo sabía de esto, ¿ah? Eh, bueno, tiene una maestría en Historia Contemporánea venezolana y doctorado en Ciencias Políticas. Su último libro en publicar, Despensa Originaria. ¿Está Sí, bien? ¿Me está faltó algo, perfecto. maestra? Ok. Está Bu- perfecto. Tengo como esas dos caras. Por una parte, la investigación histórica y por otra parte, la investigación antropológica que ahora se dan la mano. ok. Bueno, yo invité a la profesora Ocarina a conversar sobre el tema de la alimentación desde su mirada, desde la antropología social. Y me gustaría preguntarle qué podría sumar la antropología en la conversación, en la mirada sobre la alimentación. Ciertamente estamos acostumbrados a asociar todos los temas y los problemas alimentarios a la dimensión de la salud. Esa es una asociación muy vieja que tiene que ver con la antigüedad, que tiene que ver incluso hasta con la filosofía antigua, la idea de esa relación entre lo saludable y la alimentación y evidentemente ya en estos tiempos modernos la vinculación con las ciencias de la nutrición, etcétera. Pero resulta que desde los viajeros y desde los narradores más antiguos, incluso desde las mitologías, que son las narraciones ancestrales, siempre aparece vinculada la sociedad con la alimentación. Y esas imágenes que conocemos sobre el origen de los seres humanos, sobre el origen de las comunidades, sobre incluso hechos importantísimos como pudieran ser el diluvio, aparecen en las más diversas mitologías con distintos significados, con distintas deidades, con distintas nomenclaturas, pero evidentemente siempre está relacionada la alimentación con eso que tiene que ver con el origen de la vida, con el origen de las comunidades, con el origen de las sociedades. Y si nos venimos de las mitologías como pensamiento simbólico y como discurso simbólico y nos venimos para la historia, vamos a ver que en las narraciones más antiguas, como Herodoto, también aparece la alimentación. ¿Por qué? Porque es que no hay manera de hablar de los seres humanos, no hay manera de hablar de las sociedades, no hay manera de hablar de las mujeres, no hay manera Mm, de hablar de los hogares sin mencionar a la alimentación. mm, Entonces, eso ha llevado a que en el siglo XX ha habido una vuelta muy interesante en las diferentes ciencias y en los diferentes enfoques, porque eso que ocurría, que es que hasta los narradores más antiguos hablaban de la alimentación, pero siempre aparecía como oblicuamente, mm, como de ladito, pero mm, parecía que eso no era la ocupación del historiador, parecía que eso no era la ocupación del sociólogo,
pero en el siglo XX eso cambió. Cambió, por ejemplo, cuando en la historia hubo un vuelco muy importante y se empezó a investigar sobre la historia de la cotidianidad. Y la comida es parte importantísima de esa historia de la comunidad, pero también con los trabajos de los antropólogos, sobre todo de los antropólogos que hacían investigaciones de campo en culturas muy distintas, donde toda la explicación de muchos de los hechos culturales tiene que ver con la alimentación y la comensalidad y la manera como se estructuran las comunidades. Entonces el siglo XX hizo que la alimentación definitivamente retomara el sitio que debe tener, que es el de ser un conocimiento interdisciplinario, transversal, multidimensional, importantísimo para entender cómo somos. Bueno, y porque yo les quiero contar a todas las personas que nos están escuchando, que yo conocí a la maestra Oka. Bueno, todo esto que ella está hablando, ella lo hizo carne, ¿ya? Y ella dicta bueno, fue la gestora junto, me parece, a otra persona, que usted después ahí lo va a nombrar, de un diplomado que se llama Antropología de los Sabores, en el cual yo de curiosa me inscribí. Yo dije, bueno, ¿qué será esto? Debe ser como interesante, pero de ahí un amor eterno, admiración absoluta, eh, porque toda esta mirada ampliada se ve reflejada y se trabaja y se entrega a los y las alumnas de, el diplomado, y me gustaría, porque yo lo tomé este año, que es la séptima cohorte, ya la séptima, entonces me gustaría que nos contara también sobre este diplomado, cómo se le ocurrió también, cómo se trabajó, y a lo mejor fue algo como muy puntual y de repente se dio, yo no sé cómo es la historia, así que también Bueno, encantada de escucharla. te cuento, mi esposo era biólogo y médico, pero le gustaba más su condición de biólogo, era más biólogo que médico, a ¿Ya? pesar de que tenía una cátedra de fisiología en la Escuela de Medicina de nuestra universidad. Pero sus investigaciones eran todas en el campo de la biología y en algún momento él estaba un poco, quería explorar otras cosas y salirse un poco de las cátedras de fisiología, etcétera. Y empezamos a trabajar juntos en el área de la antropología de la alimentación. Yo empecé a descubrir que había toda una cantidad de investigaciones y de publicaciones y de antropólogos trabajando en esta línea en un viaje que hicimos a México. Y tuve la oportunidad de hacer allí algunos cursos, adquirir algunas publicaciones, vincularme a los investigadores que estaban trabajando y de alguna manera adquirir pues algunas herramientas y algunas categorías y comenzar a madurar esa idea. Lo cierto del caso fue que ambos, yo tenía una cátedra en la Escuela de Sociología y Antropología, y ambos yo empecé a invitar a mi esposo para que diera alguno de los temas y empezamos con la cátedra de pregrado. Con la cátedra de pregrado tuvimos muchos años, tuvimos muchos estudiantes y en el año 2015 resolvimos que queríamos llevarlo al diplomado y ahí comenzamos con la primera corte del diplomado. Yo creo que ese salto, a pesar de que ya en pregrado los elementos fundamentales del enfoque que hemos ido alimentando
y enriqueciendo a lo largo del tiempo ya estaban, pero ese salto a trabajar en el diplomado con profesionales y con profesionales procedentes de variadísimas experiencias fue maravilloso. Yo creo que si algo ha sido muy enriquecedor en mi vida profesional y un reto y un permanente estímulo a la profundización y a la lectura ha sido precisamente la experiencia del diplomado. Ya estamos preparando la 8ª corte, pero queremos hacer eso que muchas veces nos han pedido, que es hacer algún curso de actualización de las cortes anteriores. Y yo creo que a mí me ha cambiado mucho mi vida. Yo tendría que decir que yo tenía una experiencia en la Universidad Central, porque yo había trabajado mucho en un proyecto de innovación educativa en el sentido de favorecer los enfoques interdisciplinarios y transversales en la reforma curricular de la universidad. Haber trabajado en ese programa me ayudó muchísimo a romper con los conocimientos metidos en gaveticas, como me gusta decir. Los compartimientos estancos, las metodologías y las categorías y los vocabularios científicos que ocasionan esa especie de imposibilidades para la comunicación. Entonces, trabajar en ese programa ya me había sido una suerte de revolución epistemológica que entre otras cosas estuvo muy apoyada en todos los trabajos de Edgar Morán, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el pensamiento complejo, René Barbier. Tuve la oportunidad de conocer a René Barbier y trabajar con él todo su metodología para los estudios interculturales, interreligiosos en París 5. Bueno, todo ese bagaje, ahí me di cuenta que la alimentación era el mejor ejemplo de todo eso, que era el tema transversal por naturaleza, multidimensional. Me encantaba toda esa revelación epistemológica de Jean Ardoin, que hablaba, y Guattari cuando hablaban de la multireferencialidad. Bueno, eso es la alimentación, la multireferencialidad por naturaleza. Entonces, bueno, a mí me todo gustó eso mucho. Y ha sido una transformación muy importante y eso es un poco lo que tratamos de compartir con nuestros estudiantes en el Diplo. Sí, a ver, es la sazón. Yo creo todos los conocimientos para mí, que es una frase que he escuchado por ahí, el conocimiento no ocupa espacio. Y siempre uno va a encontrar una perla en cualquier parte que uno de repente diga, bueno, ¿qué voy a escuchar? ¿Qué voy a aprender? Pero va a haber una perla que va a ser una suma también en el propio proceso, tanto espiritual intelectual también. Y como lo fue Fíjate para que mí. es que la perla, por ejemplo, para nosotros poder compartir contigo y poder compartir con los venezolanos que están en Chile ha sido maravilloso, porque todo lo que esa experiencia de interacción y de interculturalidad nos ha dado para entender la alimentación. Cómo entender la alimentación es entender cómo somos, porque a mí me gusta decir, y tú me lo has oído muchas veces, que
una mesa, un plato es un texto. Un plato es un texto que habla de geografía, de historia, de ecología, de sociología, de migraciones. Cuando nosotros acercamos y tratamos de analizar un plato que identifique y que de alguna manera sea sustantivo de la cultura chilena, no es un plato, es la cultura chilena que estamos compartiendo y que nos está dando señales y nos está dando pistas. Es la cultura chilena que se nos está allí manifestando a través de la manera como se cocina, se cultiva, se cuida, se comparte, incluso cuáles son las prácticas simbólicas asociadas a esa manera de compartir. Entonces, Sí. yo creo que esa es la perla, ¿no? Descubrir que la alimentación es una expresión cultural maravillosa y riquísima. Y Alguien que me nos decía, une. es que la alimentación es la sobrevivencia y la cultura y el arte es una creación. Y yo le dije, no, la alimentación es arte y cultura y también sobrevivencia, pero es arte y cultura, porque al final, si algo nos está diciendo la ecología cultural hoy, es como cantidades de las decisiones más importantes en esa relación que se da entre las comunidades y la naturaleza son, son razones y decisiones culturales que se terminan convirtiendo en prácticas y en rutinas casi naturales, pero son decisiones culturales y no estrictamente como se pensaban, reduccionistas desde el punto de vista biológico o estrictamente geográfico. Exactamente, sí, sí. Sí, y bueno, yo hubo una de estas perlas que yo estaba hablando, cuando usted en la primera clase habla sobre los paradigmas y habla sobre el pensamiento arbóreo y habla sobre el pensamiento rizomático. Y yo ahí explotó mi cerebro, en el cual era como sentía que alguien había puesto a un sentir, le había puesto contexto, le había puesto palabras y me pude sumergir ahí y encontrar más perlas, más perlas. Entonces, Sí. Lo del pensamiento arbóreo es una cosa maravillosa ujú, y que nos sorprende y que siempre nos está invitando a ir más allá. sí, 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 porque claro, El cuando rizomático, perdón. sí, sí, cuando este pensamiento, que en realidad es así, si uno vive, o sea, si uno ve culturalmente el devenir histórico y el desarrollo del ser humano, como este pensamiento vertical, jerárquico, ya nos ha hecho tanto, no sé si decir mal. Sí, lo podría decir, o no ha, como nos ha Pero puesto ya como un no es, poquitito de esposa. ya no nos permite llegar a la complejidad de los problemas de hoy. Ya Sí, no nos acompaña, por eso necesitamos otra manera de ver y de enfrentar las cosas. el rizoma. Exactamente. Yo me enamoré de esa frase, yo me enamoré de esa frase, pero bueno, yo le agradezco tanto, tanto, porque podríamos escuchar a la maestra horas, pero yo le agradezco estos minutos que nos entrega.
En mis redes siempre está la publicación y bueno, yo les recomiendo mucho la próxima cohorte del diplomado de la antropología de los sabores porque van a encontrar muchas perlitas para desarrollar el pensamiento crítico con personas amorosas y que finalmente yo personalmente pude vivenciar de que hay muchas cosas que nos acercan. Sí, mu- De repente estábamos contándonos nuestras cosas y decíamos, pero sí, es lo mismo. De repente sentimos que somos tan distintos, pero no. Es, esa no es la realidad. no, para nosotros ha sido una maravilla estas últimas cortes que las hemos hecho a distancia porque nos ha permitido esa interacción Mm. con personas que están en otros países y particularmente apreciamos mucho casos como el tuyo. Ahora, en el caso tuyo, tú has sido una compañera maravillosa para nosotros porque desde el primer día el entusiasmo, las ganas, la cantidad de información que nos has dado sobre, sobre la cultura chilena y sobre Chile en general y tu manera de compartirlo ha sido realmente para nosotros No. maravilloso. Y bueno, eso es un banquete. Bueno, y quedamos porque la hornilla, el fuego, el fogón no debe apagarse nunca. Y Así siempre es. vamos a estar unidas. Yo espero viajar también. Si usted viene, siempre lo digo, las puertas de mi casa abiertas para usted. Así que muchas gracias por estos Igualmente. minutos, que le vaya muy bien y nos estamos comunicando, nos estamos viendo. Amén. Muchos Gracias, cariños maestra. y que haya muchísimos conversatorios agradables, ricos, refrescantes y estimulantes en el espacio que ahora tienes para Ah, favorecer sí. esos banquetes. Este pensamiento rizomático. Para eso se hizo exclusivamente ese espacio, para hablar de comida, para hablar de alimentación, para hablar de comensalidad. Qué maravilla. Así que invitada. Muchas gracias, Amén. maestra. Gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao. Ya, ahí paré.